lo que en esta mañana quiero que veamos, que compartamos. Vamos a estar viendo un aspecto de la vida de Moisés. Eh, Se relata mucha de su vida en todo lo que es Éxodo. Y vamos a estar viendo algunos versículos en el capítulo 2 y también en el capítulo 3. Allí se relata en el capítulo 1 cómo fue que fue rescatado de las aguas. Su mamá, había un edicto del rey, del faraón, que debían de matar a todos los varones. Pero su mamá desobedeció a esto, las parteras desobedecieron esta orden y fue puesto en las aguas del, del río Nilo, y allí fue rescatado y empieza su vida. Fue prohijado por la hija del faraón y él tenía toda esa capacidad, todo ese estudio de lo que era estar en un lugar de preeminencia. Debemos pensar y saber que en aquel tiempo Egipto era el lugar donde era un reino con mucho esplendor, muchas riquezas, mucho oro y mucho conocimiento. Y entonces al estar criado así en ese lugar, sin duda tuvo toda la capacitación, todo el conocimiento, todo el estudio de lo que es estar formado por los mejores maestros, ¿no?, de aquel tiempo. Sin embargo, llega un momento en que su madre lo había preparado y le había hecho saber y pensar y entender que era un hebreo y que Dios era el único y eterno Dios al cual él debía responder. Y esto quedó impregnado en su vida y en su concepto, ¿no? Y él, estando así, vio a los hebreos que habían sido hechos esclavos por los egipcios, cómo sufrían, cómo estaban angustiados, cómo vivían eh, como esclavos, ¿no?, trabajando de una manera muy... Y él había entendido que Dios iba a obrar, y él quiso actuar y obrar por sí mismo para liberar a este pueblo. Y así es que él intenta eh, actuar, y actúa de tal manera que mata a uno de esos egipcios que estaban castigando y sometiendo a su pueblo. Y él lo trata de ocultar a este hecho y lo esconde a este egipcio que lo había matado. Luego, viendo a dos egipcios que estaban riñendo, él fue e intervino, y allí le dicen lo que vamos a leer en el capítulo 2. Lo que leí en cuanto al egipcio está en el versículo 12 del capítulo 2. Dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y allí está esa tremenda pregunta, ¿no? Es decir, Moisés entendía que él tenía que hacer algo. Él estaba como príncipe del pueblo egipcio, pero él pensaba que tenía que actuar y obrar en el pueblo hebreo. Pero el pueblo en ese momento no lo reconocía. Luego esto se da a conocer, el faraón intenta matarlo y él huye, se va. Y se va muy lejos de Egipto. Y dice en el versículo 15: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y allí fue y conoció a Jetro y a las hijas de Jetro, y con una de ellas se casó, formó su familia, y estuvo en ese desierto de Madián durante 40 años. Y yo me imagino que Moisés habrá pensado: bueno, voy a terminar aquí, ¿no? De haber estado en la corte de uno de los reinos más esplendorosos, termina allí en el desierto cuidando ovejas por muchos años.
Y a veces uno piensa, y esto pienso para mí, y es lo que quería que en esta mañana estuviésemos meditando, ¿no? Dios siempre utiliza personas comunes, personas con errores. Él se equivocó, cometió un gran error al querer imponer justicia por mano propia, por querer defender a su pueblo. No tuvo relación con Dios en ese momento, ni miró los planes de Dios, pero estaba allí, así, ¿no? Con un gran fracaso, podríamos decir. Es llevado al desierto y está en la total anonimato, en el silencio de Dios. Y allí es cuando, vamos a ir al capítulo 3, cuando Dios se le aparece. En un día común, un día cualquiera, un día que él andaba con las ovejas, de pronto ese día pasa a ser un día extraordinario en la vida de Moisés, ¿no? Y pensaba, ¿cuántas veces Dios se nos aparece en un día cualquiera y pasa a ser un día extraordinario para nosotros? Personas con situaciones de fracaso, todos hemos tenido fracasos y los tenemos, pero a ese ser con fracasos, con dificultades, con problemas, Dios viene en un momento y nos toma para hacer la obra de Él. Esto es lo que en esta mañana quisiera que pensáramos, ¿no? Dios no es espectacular, no pone carteles con letras luminosas diciendo, acá vengo o voy a, sino que se manifiesta de maneras muy, muy simples, ¿no? Y hay que estar con ese oído presto, atento para saber que Él me está hablando, ¿no? Y eso es lo que, apacible. Sí, cuando Dios habló a Elías lo hizo con un silbo apacible. Y esto es lo que debemos estar intentando. Vamos a leer el capítulo 13, entonces, allí cuando sucede este hecho tan extraordinario, tan grande. Dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El 1, versículo 1 y el capítulo 3. Ahora leo el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Claro, cuando hablamos ahí en la traducción de zarza, se entiende que es una planta espinosa muy, muy fácil de prenderse fuego y de quemarse, ¿no? Como una zarzamora, no sé si la conoce, es como una enredadera con espinas, así, sí, más endeble, o sea, es más fácil de quemarse que un espinillo. Y de pronto Moisés ve que esto estaba el fuego, pero la zarza seguía ardiendo, seguía la llama y no se consumía. Y esto le llamó poderosamente la atención y entonces Moisés va a aquel lugar. Entonces dice el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y ahora vemos aquí esto, ¿no? Cómo Dios obra. Yo cuando leí y repasaba, leí el capítulo 11 de Hebreos y veía todas las personas que están mencionadas ahí, ¿no? Está Moisés, está Abraham, está Rahab, están personas que, Jonás, todas personas que tuvieron grandes desencuentros, grandes fracasos. Sin embargo, Dios los ha puesto en una lista en la cual habla de personas que tienen fe. Y esta es la distinción, ¿no? De que en un momento Dios nos da esa capacidad de creer en Él. Y cuando nosotros la depositamos en ese Dios
que es eterno, que es poderoso, que es un Dios que puede hacer todas las cosas, nos atrae con amor y nos lleva a hacer la obra de Él. En los Salmos hay un versículo que dice que no seamos como el mulo, que debemos ser enlazados y llevados a los tirones, ¿no? Y acá da la sensación que Moisés actuó de esa manera, porque Dios le iba dando razones para ese llamado a la obra que Dios quería hacer con él, y Moisés se iba resistiendo. Y es importante que veamos, ¿no? A veces nosotros actuamos de la misma manera. Estábamos en el versículo 4. Y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Qué interesantes esas palabras de Moisés. En el original dice, aquí estoy. Es decir, acá estoy, ¿no? Y esto para mí es muy singular. Es decir, Moisés no tenía nada. Había sido despojado de todo. Simplemente tenía un poco de ovejas que no eran de él, y una esposa y un hijo. O sea, en términos humanos, no tenía capital, no tenía poderío, no tenía influencia, porque lo vemos solo en el desierto, es decir, solamente le podría hablar a esas ovejas. O sea, fíjense de dónde Dios lo saca, ¿no? Para llevarlo, el propósito de Dios era llevarlo al reino más esplendoroso de aquel tiempo y sacar a 2 millones de personas para liberarlas. Y sin duda, uno mirándolo desde los ojos humanos, piensa, ¿cómo voy a hacer esto yo? Y es lo que Moisés está diciéndole, vamos a ver el diálogo con Dios, a Dios. Dice, no, te has equivocado de persona. Y pensaba en lo que nosotros podemos hacer para Dios. Quizás es muy humilde, muy simple, muy sencillo, pero Dios nos toma y nos quiere utilizar. Y quizás hoy pueda ser el día de un encuentro con el Señor para decirle, aquí estoy, no tengo nada, más que esta vara que es la que tenía Moisés. Pero cualquier cosa que nosotros tengamos en las manos de Dios es algo extraordinario. Y dice el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y esto también me hizo meditar y pensar, ¿no? A veces nosotros le asignamos santidad a cosas o lugares, pero la santidad está en la presencia de Dios. Una simple zarza en un desierto era tierra santa. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Y Dios un día vino al encuentro con cada uno de nosotros. Y entró en cada uno de nosotros. Y somos santos. No porque yo sea extraordinario. Soy como esa zarza, llena de espinos y retorcijos. Pero Dios me ha hecho singular y particular. A mí y a cada uno de ustedes. No porque seamos muchos, sino porque la presencia de Dios es lo extraordinario. Él es la fortaleza. Él es lo singular. Él es el único. Y viene y está y habita en cada uno de nosotros. Y esto es lo que veía en ese lugar. Este lugar es tierra santa, ¿no? Y yo pensaba, hoy estamos aquí, un grupo de los hijos de Dios, y este lugar es santo, porque estamos hablando de Él, y porque estamos recordando a Él, y porque estamos mirando a Él. Y eso lo hace extraordinario, ¿no? Dice el verso 6, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Otra consideración acá muy pequeña es ese miedo, es ese respeto, es tener conciencia de con quién estamos y en dónde estamos, ¿no? Y Dios, como decía, quiere hacer cosas extraordinarias con personas muy simples y sencillas, y Él es santo, ¿no? Y debemos
mirar y recordar y pensar que ese Dios extraordinario quiere y está conmigo. Debemos tener temor, ¿no? En ese acercamiento hacia Él, en tener ese respeto, pero con toda confianza, ¿no? Respetarlo, pero tener confianza en que Él viene a mí y que Él va a obrar conmigo y que Él me va a acompañar. ¿Qué es lo que después le sigue diciendo Dios a Moisés? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios allí les pone su plan, su objetivo, su propósito, con todos los detalles. Es decir, le dice, he visto lo que están haciendo los egipcios, él sabe del poder de los egipcios, sabe lo que están haciendo, sabe cómo sufre su pueblo y sabe a qué tierra los va a llevar, a qué tierra esa tierra de los heveos, de los jebuseos, a donde él los iba a estar llevando. Ahora Moisés empieza con sus excusas, con sus objeciones, con el resistirse. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? De pronto, él dice, ¿soy yo, Señor? ¿Puedo ser el instrumento de Dios en las manos de Dios? Y yo creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho en distintos momentos cuando hemos querido servir al Señor. ¿Puede Dios usarme a mí? Muchas veces yo me cuestioné en determinadas cosas que tenía que hacer o me veía y pensaba que realmente no podía. Y otras veces es como que uno toma la iniciativa y yo voy a hacerlo. Y de las dos maneras, una porque como lo quiso hacer al principio Moisés, por su propia fuerza, por su propia carne, por su propio pensamiento, y Dios no estaba allí. Y ahora Dios está y es como que Él se siente menos, como que se siente poco, como que no. Y es el estar en el momento preciso, en las manos de Dios, para hacer la obra de Dios. Y esto es lo que es importante. Yo, Señor, yo no soy capaz, pero Dios es todopoderoso y todo capaz. Y nos puede llevar a hacer cosas extraordinarias, en momentos extraordinarios. Y es lo importante estar dócil a esa voz, ¿no? a ese silbo apacible, a ese llamado de Él. Y a ser consciente de que me puede utilizar. Y a cada uno de ustedes los puede utilizar. Y Él desea utilizarnos. Y nos está preparando para algo. Y Dios siempre nos utiliza. No porque seamos mucho, ni porque seamos poco, sino porque cuando tenemos fe y confianza en Él, Él nos toma y obra. Esto es lo que yo creo que debemos llevarnos en esta mañana. De que no soy extraordinario ni soy imprescindible, pero tampoco soy despreciable. Dios en un momento de mi vida me escogió, me tomó y me quiere usar. Con todos mis defectos, por supuesto que debemos procurar la santidad, debemos procurar estar como instrumentos limpios, actos para poder ser usados por Dios, pero no menoscabarnos a decir, no tengo el conocimiento, no tengo la capacidad, no soy, y como que es lo que está haciendo Moisés, ¿no? Releo el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, Dios le dice, ve porque yo vas a volver a este lugar, a este monte, y aquí me servirás. Y la gran promesa es, ve porque yo estaré contigo. Es la misma promesa que le hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos y que nos hace a nosotros allí en el último capítulo de Mateo, ¿no? ¿Quiere que lo leamos a Mateo? Cuando Él le da la gran comisión a los discípulos, dice Mateo 28 y el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la más preciosa y hermosa promesa que Dios nos ha hecho. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Dios quiere hacer la obra con cada uno de nosotros. Y la promesa es, yo estoy con vosotros. Qué hermoso, ¿no? A Moisés le dice, yo iré con vos. Y sigue Moisés diciendo, verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Es decir, allí Moisés dice, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No sé nada. Es decir, empieza a encontrar que él no sabía las cosas, ¿no? Y la gran promesa era, yo estaré contigo. Pero es como que Moisés no escucha. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En el hebreo esa raíz, yo soy el que soy, es lo que forma luego la palabra, lo que nosotros traducimos como Jehová, pero en realidad en el original es Jehová, Yeo, más o menos es así la traducción literal de la palabra. Pero es ese ser autoexistente, el que es por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie. Ese es su nombre, el que existe, el que es, el autoexistente. Este ser, creador de todas las cosas, es el que le está diciendo, ve porque yo estoy contigo. Yo soy el que existo, yo soy el que soy. Eso es lo que le dice. Él te envía. Y Moisés es como que, yo me imagino, ¿no? La perplejidad de él frente a estar contra el ser, el dueño y el creador del mundo. Una noticia tan extraordinaria. Yo pensaba, como hay veces que nos pasa cuando vamos al médico, ¿no? Vieron que nos dicen, toma este remedio, nos dan todas las recetas, nos dicen, le estudio todo, pero es como que uno escucha y no entiende todo lo que te están diciendo. Y después empiezan con las grandes dudas, me dijo esto, no me dijo. Es decir, me lo dijeron a todo, cómo iba a ser, pero es como que no lo tuvimos la capacidad de entenderlo, de procesarlo, de tomarlo, ¿no? Yo me imagino que esto le pasaba a Moisés. Estaba como perplejo, como que Dios le hablaba, pero como que no entraba en sí mismo. Pensemos que él tenía 80 años. Había pasado 40 años en el esplendor allí, creyendo que era el dueño del mundo.
y ahora estaba en el desierto siendo don nadie, que nadie lo conocía, sin nada, y de pronto es como que entras en una, ¿cómo voy a ir yo Él conocía aquel lugar, yo voy a ir allá. Conocía del oro, del esplendor, de las riquezas, de esos consejeros del faraón que sabían muchas cosas, y la autoridad, y entrar ahí es como que no, no lo podía creer. Y veía esto extraordinario, veía a Dios, sabía del poder de Dios, había conocido de lo que le había hablado su mamá, pero no llegaba a asimilar todo lo que esto significaba, ¿no? Y yo veo en Dios algo realmente, veo la paciencia de Dios para hacerle entender que Él era el instrumento, que Él era el que estaba capacitado, que Él era el que Él iba a usar. Me acordaba de Jonás, por ejemplo. Yo hubiera enviado a Jonás, alguien que era racista, que era enemigo de Nínive, no los quería, no quería ir a predicarle porque no los quería, y Dios lo tomó a él y lo mandó y lo envió. Y otra cosa es cuando Dios tiene un plan, por más que nos resistamos, Dios lo hace. Jonás se resistió y Dios lo mandó y fue y lo hizo. Y esto es, y vemos con muchos otros, ¿no? Gedeón, cuando es llamado, tampoco podía creer que él iba a ser el que iba a ser el libertador. Y puso el mechón de lana para ver si se juntaba el agua y después para ver si quedaba seco, para cerciorar, ¿soy yo realmente? Y muchas veces nos pasa eso a cada uno de nosotros. Y Dios muchas veces nos está llamando y nos resistimos a eso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Verso 15, 16, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto y la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, y una tierra que fluye leche y miel. Verso 18. Y oirán tu voz. Fíjense, ¿no? Dios le dice, oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días para el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped de alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Aquí Dios le dice todo lo que iba a ocurrir, con muchos detalles. Y fíjense lo que dice Moisés en el capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Y qué dice en el verso anterior, en el 17, creo que, 18? Y Dios le había dicho, oirán tu voz, pero Moisés dice, no me oirán. ¿Cómo contradice a Dios? ¿Cómo se opone a lo que Dios está, al plan de Dios? ¿Cómo no quiere resolver esto? Y Dios insiste, y aquí le muestra de una manera extraordinaria lo que Él era Dios y que iba a hacer esto. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano.
Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y acá Jehová le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, una simple vara, un simple palo, diríamos nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? Cada uno de nosotros tenemos algo. Y eso que es nada en nuestras manos, en las manos de Dios puede convertirse en algo poderoso y extraordinario. Esto es lo que debemos aprender a saber. ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos? Tengo estudio, tengo un lugar, tengo una casa, tengo un auto, tengo una... No sé, algo tenemos. Todos tenemos algo que podemos ponerlo en las manos de Dios. Y eso en las manos de Dios se transforma en algo poderoso, algo que influye, algo que transforma y cambia el mundo. Moisés iba a cambiar la realidad de 2 millones de personas. Iba a cambiar y iba a llevar un pueblo a la libertad. Pero estaba luchando con Dios, oponiéndose a los planes de Dios, no creyendo lo que Dios iba a hacer. En su debilidad y perplejo por lo que Dios le estaba mostrando y Dios le estaba diciendo. Es decir, Dios había obrado en su vida y hoy quería utilizarlo para llevarlo. Durante 40 años iba a estar liderando y llevando a la libertad a un pueblo. Pero él no podía creer esto, se resistía a esto. Y Dios ya tenía el lugar a donde iban a estar, cómo iban a sacar todo el oro que se iban a llevar, iban a salir con riqueza de Egipto. Es decir, y cómo Faraón se iba a oponer. Es decir, Dios le muestra y le dice todo lo que iba a ocurrir. Pero Moisés no entendía y no comprendía. Y dice, verso 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo el seno del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Qué bárbaro, ¿no? Qué extraordinario esto. Mete la mano acá y la saco leprosa. Y la vuelvo a meter y está sana. Es decir, Dios se manifestó con mucha paciencia para decirle que Él era Dios y que Él podía hacer lo que Él quisiese para que pudiese acceder Moisés a esta realidad de poder ir. Pero sin embargo, Moisés se sigue oponiendo y en el versículo, creo que es el 11. El 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de tú, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y el sordo, el que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y seguía diciendo, sí, tú eres capaz de todo, pero no quiero ir yo, envía a otro. Y allí Dios le concede que hablara a Aarón por él. Pero luego Aarón fue un gran problema para Moisés, ¿no? Pero bueno, es esta resistencia, es este oponerse, es este no creer que Dios es capaz de hacer la obra que Él quiere hacer a través de nosotros. Y cada uno de nosotros hemos en algún momento de nuestra vida sentido un llamado. Y a veces dudamos, ¿seré yo? Como lo hizo Moisés. Gedeón le pasó lo mismo y a muchos siervos le pasó lo mismo. Ahora, si Dios nos está llamando, debemos cerciorarnos de que Dios me llama, de que es Dios el que me está llamando, que no son mis impulsos, que no son mis deseos, que no son mis visiones, que son mis propias, para no cometer ese error que cometió Moisés cuando fue y mató al egipcio por sus propias fuerzas. Pero si realmente es el llamado de Dios, no resistirme, no poner excusas, no dejar de hacer lo que Dios quiere hacer.
Somos personas simples, sencillas, pero en las manos de Dios podemos ser extraordinarios instrumentos para su obra. Y puede ser que estas consideraciones de la vida de Moisés puedan traer a nuestro corazón el ánimo para sentirme que soy útil, para sentir que tengo capacidad, para sentir que Dios me puede utilizar, porque Él no busca cosas grandes, grandilocuentes, sino que Él busca sencillamente nuestra confianza y fe en Él. Si yo creo en Dios, Él me puede utilizar y Él puede hacer conmigo grandes obras. ¿Para qué me está preparando Dios? No lo sé. Dios me ha preparado y me ha utilizado en momentos y me puede seguir utilizando. Es estar dispuesto a acceder a que Dios obre con cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre Santo, cuán grande eres tú. Tú eres un Dios eterno, santo, un Dios grande, un Dios extraordinario, creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, este Dios extraordinario, creador, toma personas débiles, sin capacidades, sin grandes cosas y las puede utilizar para hacer la obra extraordinaria que tú deseas hacer. Señor, que podamos cada uno de nosotros darnos cuenta en cuál área, cuál es ese reino al cual tenemos que ir y liberar esclavos. Sin duda, personas que están esclavizadas por el pecado, por distintas cosas. Tú nos puedes dar esa capacidad, esa autoridad de ir y liberar, traer libertad a personas, a seres que quizás conocemos o quizás no. Señor, ayúdanos a ver a dónde tenemos que operar, obrar, y que podamos ser ese agente liberador que tú deseas utilizar para traer libertad. Moisés liberó a 2 millones de personas de la esclavitud física y la angustia de la opresión en un pueblo idólatra con tantos dioses. Oh Señor, que quizás nosotros podamos liberar a un ser, a una persona que está oprimida por todos los dioses de este mundo, por el Dios de este mundo. Señor, ayúdanos a ver ese camino que tenemos que tomar y ayúdanos a ver la vara que tú has puesto en nuestras manos de poder para ir y operar en el nombre tuyo. Señor, te agradecemos este tiempo, te damos las gracias, alabamos tu nombre, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor bendiga su palabra y cuando escuchaba el mensaje, el compartir de la palabra, pensaba en dos cosas. Una, que muchas veces nos limitamos y Dios conoce nuestro potencial mejor que nosotros. Lo podemos ver en Moisés. Cuántas excusas puso y después cuando vemos, cuando él se rindió y se dejó usar por Dios, cuántos prodigios pudo hacer de la mano de Dios. A tal punto que cuando él muere, dice la Escritura que Dios lo enterró para que el pueblo no supiera dónde estaba su cadáver, para que no lo tomaran como un ídolo. ¿Mm? O sea, a ese nivel creció la imagen de Moisés al pueblo. ¿Por qué? Porque él se dejó utilizar. Y pudo explotar el potencial que él tenía. Y lo otro que también que Dios llama
y siempre lo hace de una forma sencilla y al corazón, de una forma que lo podamos entender. Y si nos ponemos a ver en las Escrituras, cuando llama a siervos a hacer obras, siempre el llamado es al corazón y se manifiesta de una manera que el siervo lo podía entender. Lo podemos ver en Moisés, lo podemos ver en Elías, en Gedeón. Dios se manifestó de distintas maneras, pero de una manera que la persona que recibió el llamado no se quedó sin excusas. Y lo hizo de una manera que lo podía entender. Vamos a alabar a nuestro Dios. Hay 2 canciones que hemos elegido para hacerlo. La primera de ellas dice, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh.
Bueno, la siguiente canción dice, creo en ti. Debemos dar ese paso como lo dio Moisés, de, a pesar de vernos imposibilitados, de creer lo que Dios dice de nosotros. Y bueno, y poder obedecerle al llamado que Él nos está ya haciendo a cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, la alabanza, por siempre y siempre. Aquel que está sentado sobre el trono, a ti Cordero inmolado, hoy levantamos nuestra alabanza. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te exaltamos, recibe nuestra adoración, Señor. Recibe como olor fragante para ti, nuestra adoración. Antes de compartir de los símbolos, me gustaría leer un texto, dice así, Tito, capítulo 3, versículo 4.
dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Vamos a seguir leyendo, pero esa manifestación es la persona de Cristo. El Señor, cuando habló con sus discípulos, dice: yo he venido a mostrar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que la manifestación del amor de Dios es Cristo en la tierra. Dice, nos salvó. La manifestación del amor de Dios nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no hay mérito en nosotros para obtener la salvación. No hay nada en nosotros que Dios vio que dijo: lo salvo porque es bueno, lo salvo porque es amable, lo salvo porque ayuda a los demás. Dice, no hay nada que hayamos hecho que pudo haber provocado esta salvación, sino por su misericordia. Dios, al ver nuestra miseria, al ver nuestra condición, su corazón le llevó a buscarnos y a salvarnos. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La salvación es por gracia, es un regalo que no merecíamos. Y en esa gracia actuó la justicia de Dios derramada en Cristo. O sea, Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos, pero no solamente Él recibió el castigo y nosotros la salvación, sino también hemos sido regenerados. Primera Corintios dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y también el Evangelio expresa que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor Jesús dice, si me fuere no os dejaré huérfanos, sino enviaré otro Consolador para que esté con vosotros y esté en vosotros. Por eso acá el apóstol habla de que cuando hemos sido salvados, llegó a nosotros la regeneración, la salvación, pero también la esperanza, y somos herederos, o sea, somos hechos hijos de Dios, herederos y llamados a una esperanza. Y esta esperanza es poder tener vida eterna. La vida eterna habla de que podamos pasar toda nuestra existencia en la presencia de Dios, en su compañía. Porque la condenación nos va a llevar a pasar toda nuestra existencia en ausencia de Dios. Y eso es lo más duro y lo más triste del infierno. Poder, atravesar toda nuestra existencia en ausencia de Dios. La Escritura dice que aún hoy Dios hace salir su sol, o el sol sobre buenos y malos, y también hace caer la lluvia sobre buenos y malos. O sea, aún dándole la espalda a Dios, hoy gozamos de la presencia de Dios y de la manifestación de su gracia y de su misericordia. Pero habrá un día en el cual eso terminará. Y aquellos que hemos creído en Cristo hemos de gozar la herencia que tenemos prometida, que es su presencia en nuestras vidas para siempre. Todo esto es por gracia y por misericordia.
porque Dios decidió manifestar su amor y su bondad, su benevolencia al hombre, no queriendo que el hombre se pierda, no queriendo que el hombre sea destruido, sino que pueda gozar de su presencia, que pueda gozar de su benevolencia y de su amor. Y eso es gracias a la manifestación del amor de Dios, gracias a que Cristo se ofreció, como dice la Escritura, como un cordero santo, destinado antes de la fundación del mundo para que Él fuera la expiación de nuestros pecados, o sea, Él sea la ofrenda para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Así que en esta hora, al participar de los símbolos, le invito a que podamos recordar esto, que no hemos sido salvados por obras de justicia que pudiéramos haber hecho, sino por medio de la misericordia de Dios, no queriendo castigar, y por la gracia de Dios queriéndonos salvar. Que podamos, en nuestro corazón, podamos derramar nuestra gratitud de esta manera, diciendo esto. Así que le invito a que podamos alabar y elevar una oración de gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Padre del cielo, te damos gracias porque has manifestado, has mostrado tu amor en la persona de Cristo. Y en tu gracia y en tu misericordia nos ofreces salvación. Al ver el pan y ver la copa, vemos la ofrenda de Cristo. Vemos ese cuerpo entregado, como dice la Escritura, molido por nuestros pecados, recibiendo el castigo de nuestros pecados. Y al ver el vino, recordamos la sangre preciosa de Cristo, como dice la Escritura, que es por su sangre que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Reconocemos en nosotros la imposibilidad de poder alcanzar la salvación. Y creemos en que Cristo ha hecho todo a nuestro favor. Te alabamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ya estamos llegando al final de este tiempo y vamos a compartir los motivos de oración para poder estar orando por ellos. Yo tengo aquí anotados algunos. Estamos orando por Gloria, la hermana de Rita, por su salud y también por su salvación. Tiene un proceso de enfermedad y bueno, estemos orando por ella, para que el Señor se pueda manifestar y ella pueda abrir su corazón a Dios. También por Brian, que fue operado en estos días. La operación salió bien, pero bueno, está en el proceso de recuperación. También Samuel, el hijo de Silvana, que Silvana dijo que estaba medio enfermo, así que estamos orando por él. También por Romina, amiga de Mari, que está en Córdoba. Estemos
Muy bien. Así que vemos cómo el Señor está obrando, recuperándola, así que sigamos orando por ella para que esta situación pueda ser de bien para ella, el hecho. Por doña Tita. Bueno. Bueno, estamos orando por doña Tita. ¿Algún otro motivo que quieran compartir? Muy bien. ¿Algún otro motivo? Por Lolo sigamos orando. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, por las familias. ¿Oramos? Padre del cielo, gracias te damos porque, como dice el salmista, que no tenemos otro lugar a quien acudir que no sea a ti, Señor. Venimos a ti porque reconocemos en ti a nuestro Señor, a nuestro Dios, y sabemos que tú estás interesado en nuestras vidas. Acudimos, Señor, intercediendo por estas personas que han sido nombradas, para que tú estés obrando en sus vidas, Señor. Sabemos que tú obras en ellos, Señor, y oramos por sus corazones para que ellos puedan abrir sus corazones a ti. Ver tu mano manifestarse en sus vidas, por la vida de Gloria, por su salud, Señor, para que ella pueda rendir su corazón a ti. Que ella pueda ver obrar en ella, que ella pueda sentir la necesidad que todos tenemos de ti. Que el Espíritu Santo obre convenciéndola, Señor, de que necesita de ti. Te pedimos también por Brian, por su recuperación, también por Mari, nos acordamos, por Samuel, por su salud. Te agradecemos que vemos en Romina como tú la estás fortaleciendo, te estás manifestando, Señor. Sigue obrando en su corazón para que ella pueda aferrarse a ti y no soltarse más de ti. Que ella pueda encontrar en ti abundancia de vida. Pueda encontrar en ti la paz que necesita. Para ella, para su hogar, para su familia. También te pedimos por la familia de Alejandra, por la salud de su esposo, por sus pulmones, Señor, para que tú puedas obrar en ellos, para que puedas respirar, puedas descansar bien. También por sus hijos, para que tú los guardes, les cuides. Por Lolo, Señor, para que se pueda alcanzar la meta, para llegar a tener ese tratamiento que tanto necesita. Padre, también oramos por cada una de las familias de la iglesia, para que tú nos cuides, nos guardes del mal, pero también que podamos aferrarnos a ti y depender cada día de ti. Que en este tiempo, que es un tiempo difícil, donde ha habido tantas pérdidas de todo tipo, podamos darnos cuenta que el mejor lugar donde podamos estar es en ti. Que podamos aferrarnos a ti y a la eternidad. Necesitamos de tu guía, Señor, necesitamos de tu obrar en nuestros corazones. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Nos despedimos esperando que podamos estar reunidos aquí de forma presencial el próximo domingo.
y nos podamos estar conectando el miércoles de forma virtual. Así que el Señor les bendiga, les acompañe y esté con todos ustedes.